A continuación vamos a entrar en el mensaje del día de hoy. ¿Cuántos recuerdan el título de la serie de enseñanza en la que nos encontramos? Los fundamentos, muy bien. Los fundamentos. Y en esta serie lo que hemos estado haciendo es ver temas fundamentales a la fe cristiana. Alguien pudiera decir simples, alguien pudiera decir sencillos. Yo prefiero decir fundamentales. Para algunos es un recordatorio. Para otros es educacional, pero es necesario para todos nosotros, ¿ok? El día de hoy, voy a hacer un recorrido breve de todo lo que hemos aprendido. Primeramente, el primer tema lo compartió Michael Field hace, que serían 5 semanas, y el título de ese sermón es que Dios es, y el tema en el que él abundó es que Dios existe, Dios es real, y usted puede tener fe y certeza en eso, pero también que Dios es desde siempre, no tiene un inicio y no tiene final. Dios siempre ha existido, todo lo creado es después de Dios y a partir de que Dios lo creó. Dios es desde el principio. Después Dios crea, y no sé si recuerdan el término, pero les enseñé un término teológico, es el término ex nihilo. Y excelente. Ex nihilo significa creación desde nada, ¿verdad? Que no había nada, porque usted y yo podemos crear, le decimos crear, ¿no? Yo pudiera hacer un jarro de barro, ¿verdad? Pero no hice el barro, ¿verdad? Y no hice el agua, y yo no controlo la temperatura, y no hice que hubiera presión atmosférica para que se pudiera cocer el barro, ¿verdad? Todas esas cosas existieron antes que yo, y van a existir después que yo, ¿verdad? Dios, donde no había nada, hizo algo, ¿ok? Ex nihilo, creación desde cero. Y luego vimos que Dios juzga. Y Dios cuando juzga, juzga justamente. Y sus juicios siempre son empleados en su proceso activo de redimir todas las cosas. Y finalmente, la semana pasada, vimos que Dios vino. ¿Por medio de quién vino Dios a la tierra? Por medio de Jesús, ¿verdad? Y Dios plenamente se ha revelado a nosotros por medio de la persona de Jesús, por medio no solamente de sus enseñanzas, sino también de sus acciones. Nosotros podemos, por el registro que hay en los evangelios, podemos decir, los hijos de Dios deben actuar así porque Dios es así. Y como sabes, porque Jesús fue así, ¿verdad? A Jesús le dieron la oportunidad de arrojar la primera piedra a una mujer adúltera. Y sabemos que Dios es compasivo por lo que hizo Jesús en esa circunstancia. Amén. Ok, el día de hoy vamos a abundar en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y si gusta, vaya a acompañarme a Romanos 3 en su Biblia. El primer versículo dice así: Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Quiero mostrarles una fotografía. Mi compasión está con todos los que saben qué es eso. Mi padre murió de cáncer del cerebro. Esa máquina la frecuentamos con cierta regularidad hasta que su cuerpo expiró y fue a la presencia del Señor. Esa es una máquina de resonancia magnética y se utiliza para identificar, entre otras cosas, siempre que hay cánceres y tumores y todo ese tipo de cosas, el paciente entra ahí dentro y se toman imágenes. Básicamente lo que aquí en Romanos está diciendo Pablo es que la palabra de Dios es como una máquina de resonancia magnética, que cuando la pasas por encima de ti, cuando tú tomas la palabra de Dios, cuando tomas la ley, las instrucciones de Dios, el no matarás y no hurtarás, y lo pasas por encima de ti, hace pip, 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 pip. ¿Ok? La palabra de Dios en nosotros detecta en la presencia del pecado. Está diciendo aquí Pablo, el propósito de la ley es mostrarnos, revelarnos, exponer nuestro pecado. Cumplir con las reglas no conseguirá la aprobación de Dios. Y esa es una tremenda herejía muy antigua que se ha creído por mucho tiempo, que las buenas obras nos salvarán. Si yo soy bueno, si yo hago cosas buenas, si dejo de hacer cosas malas sobre todo, entonces me voy a ganar el favor de Dios. Entonces Dios no va a tener de otra más que salvarme, ¿verdad? Es más, pudiéramos decir que por mis obras soy salvo. Pero eso es totalmente falso. Cumplir con las reglas nunca jamás a nadie conseguirá aprobarlo delante de Dios.
Y esta verdad es para todos los que estamos aquí presentes. Si usted es el tipo de persona, y entre nosotros yo sé que hay algunos, que es el modelo, fue buen estudiante y llega puntual, ¿verdad? Se lava los dientes y se pasa el hilito dental, ¿verdad? Y siempre paga a tiempo sus impuestos y se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche, ¿verdad? Y hace ejercicio y hace todo. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Esta verdad aplica a su vida. Delante de Dios usted es pecador y no hay nada que usted pueda hacer para dejar de ser pecador, por más cosas buenas que usted haga. También entre nosotros sabemos quiénes nos sentimos lo peor. Decimos, si estuviera expuesto mi corazón, si la gente supiera cómo soy, si usted se siente lo peor, esta verdad también es para usted. La palabra de Dios es para usted como una máquina de resonancia magnética que le indica su pecado. Quiero enseñarles un término. Este término es index sui et oblique. Y es un término compuesto de diferentes palabras con diferentes significados. Les quiero dar los significados. Ahí están en la pantalla si gusta verlos. Pero index significa indicador o guía. Sui, pronombre reflexivo, es decir, de sí mismo, ¿verdad? Entonces es un indicador de sí mismo, es guía de sí mismo. Y oblique significa algo no derecho ni recto, algo indirecto o inclinado, ¿verdad? Algo torcido, pudiéramos decir. Entonces, es un indicador de sí mismo de que está torcido, está desviado. Revela su propia naturaleza, pero también expone lo indirecto, torcido o lo que se desvía del camino recto. El propósito de la ley es abrir la herida y revelarnos que estamos torcidos, que estamos desviados relativo a la ley de Dios. El propósito de la ley es mostrarnos, debes hacer esto y no lo has hecho. El propósito de la ley entonces es abrir la herida, pero no es probable que sea entonces la fuente de la sanidad. Si usted conoce lo que Dios manda en su palabra, el propósito de la ley nunca fuera que usted viera y dijera, ok, voy a hacer todas estas cosas y ganarme el favor de Dios. El propósito de la ley fue que usted viera, ya la regué, ya cometí pecado, ya desobedecí. La ley me ha demostrado a mí que yo estoy desviado, que yo no he seguido la regla de Dios, ¿ok? Vamos a continuar leyendo Romanos 3, 21 al 22. La primera parte del versículo 22 dice así: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios se ha manifestado. Y llega mediante la fe en Jesucristo ¿a quiénes? A todos los que creen. ¿Okay? La justicia de Dios se ha manifestado. Pero dice, antes de decir que la justicia de Dios se ha manifestado, dice 4 palabras que quiero abundar en ellas. Dice aquí, la mediación de la ley. Dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué significará esto? Si usted se va, Pablo escribió esta carta en griego, si usted se va al griego original, hay 2 palabras únicamente. Donde dice mediación de la ley, son solamente 2 palabras. Y la primera palabra significa sin o separado de, independiente de, ¿verdad? Eso es lo que significa la primera. La segunda significa ley. Entonces, la traducción, pudiéramos pensar nosotros, la más correcta, la más directa, sería independiente de la ley, o sin la ley, o aparte de la ley, ¿verdad? Pudiera haber dicho aquí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ¿por qué los traductores decidieron traducirlo así? Ahora sin la mediación de la ley. Para responder a la pregunta, quiero hacer una cronología de la ley entre la humanidad. Número 1, son 4 puntos de cronología de la ley. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas que conocemos, los pececitos y los animales, ¿verdad? Y todas las plantas. Y en el huerto del Edén puso al hombre. Y de la costilla del hombre creó a la mujer. Y Adán y Eva se llamaron. Y ellos cuando estaban con Dios, y Dios tenía una instrucción para ellos, es decir, su ley, sus mandamientos, ¿cómo la comunicaba Dios? Génesis 2, 15 al 17 nos contesta: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dice el versículo 16, y le dio este mandato:
puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Le dio el mandato, tenía un mandamiento y se lo dio. Se lo dijo audiblemente, no sé, lo escribió en la arena y llegó a Adán y lo leyó, no sé de qué maneras, pero directamente Dios, cuando tenía un mandato, se lo hacía saber a Adán. Y de inmediato Dios le daba los mandamientos a Adán en el principio. Y después Adán y Eva pecan, son sacados del jardín, toda la humanidad desciende de ellos según la palabra de Dios. Entonces hay generaciones de personas que comienzan a poblar la tierra, herencia de Adán y de Eva. ¿Ellos cómo conocerían la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios? Creo yo de dos formas y lo quiero presentar de la siguiente forma. Bueno, número uno, existe la tradición oral. Entonces Adán le contaría a Caín y a Abel, sus hijos, ¿verdad? Les dirían, Dios nos dijo X, Y y Z. Y por tradición oral, de generación en generación, se comunicaría a los hijos los mandamientos de Dios, cómo es Dios, qué desea Dios que hagamos y qué no desea Dios que hagamos, ¿verdad? Pero también Pablo, de hecho, precisamente en este capítulo 3 de Romanos, anterior al pasaje que estamos estudiando el día de hoy, Pablo habla acerca de un concepto muy especial, y es que usted y yo y toda la humanidad, incluso los que no son cristianos y que no han pisado una iglesia, tienen un concepto de la ley de Dios en su corazón. Y quiero leerles cómo lo dice él. Él dice en Romanos 3, 14 al 15, dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, digan instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar como obviamente todos, no sé si todos, pero pienso que muchos cristianos hemos tenido la experiencia de leer la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos revele que en algo que pensábamos que estábamos bien, estamos mal. Que algo que yo hacía y que no sentía culpa, a Dios no agrada y tengo que corregir esa acción, ¿verdad? Pero, entonces no es perfecto el concepto de que la ley está escrita en el corazón de toda la humanidad, pero si fuimos creados por Dios, algo de Él hay en nosotros y tenemos como, por así decirlo, como una brújula moral que Él ha puesto en nosotros, según Pablo. Entonces, primero, en el principio, en el Edén, Dios cuando se comunicaba con Adán y Eva, les daba sus mandamientos así nada más. Después, fuera del Edén, por un lado existiría la tradición oral, pero por otro lado, todos tenemos más o menos un norte de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? En lo secular, la gente que no es cristiana, que no tiene fe, que no practica ninguna religión, le llaman ¿qué? Conciencia. Es una palabra secular, ¿verdad? Para hablar de un concepto de bien y mal. Es que mi conciencia me remuerde, decimos, ¿verdad? Mi conciencia me remuerde. Es ese concepto. Es el concepto secular de tener un termómetro de lo que es bueno y lo que es malo. El tercer gran desarrollo en la cronología de la ley entre la humanidad es cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto, se encuentran en su campamento, está a la base del monte Sinaí. Sube Moisés en Éxodo 20, 1 al 17 y recibe de Dios mandamientos, instrucciones. Es lo que coloquialmente conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahí por el dedo de Dios es labrado en una piedra y es dada a conocer, es escrita y es dada a conocer al pueblo los mandamientos de Dios. Pequeño paréntesis, piense esto, cuando Jesús creció y fue educado en las sinagogas, Jesús habría estudiado los mandamientos de Dios, de la ley mosaica. Y finalmente, entonces 1, 2, 3, 4, es que viene Jesús. Y Jesús nos muestra con sus enseñanzas, es decir, las palabras que Él dijo, las historias que Él contó, las ilustraciones que hizo, pero también con sus acciones nos muestra cuál es la ley de Dios. Mira lo que dice Jeremías 31 al 33, hablando acerca de Jesús, aquel que habría de venir. Hablando de que Él vendría a establecer un nuevo pacto. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos
lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el nuevo pacto que es en Jesús, la cuarta parte de esta cronología de la ley y la humanidad, ¿anula la ley? Viene Jesús y ya rompemos y hacemos un lado de la ley y ahora es algo totalmente nuevo, totalmente divergente y diferente de la ley. Jesús respondió a esa pregunta y dijo lo siguiente en Mateo 5:17, dice: no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, ¿por qué en Romanos 3 dice Pablo, pero ahora sin la mediación de la ley? Porque no se anula la ley, sino que se anula nuestro concepto de que la ley es suficiente para justificarnos. Desde el Sinaí hasta que Jesús aparece en escena, incluso por cientos y miles de años después, la gente ha asumido que por medio de la ley hay una mediación entre Dios y nosotros, que si yo la cumplo, entonces recibo de Dios su favor, puedo tener paz para con Dios. Si hago más cosas buenas que malas, entonces como que logro perdonarme yo solo, ¿verdad? Y la ley me instruye qué cosas tengo que hacer y qué cosas no hacer. Pero ese concepto es erróneo. Ese concepto es incorrecto. Entonces, no sé, yo considero que la ley sí es mediador entre nosotros. Pero mediador en el sentido de que está Dios, estamos nosotros, y la ley nos comunica el estándar de aquel, ¿verdad? Entonces, en ese sentido está entre nosotros y Dios, comunicándonos el estándar de la santidad, de la perfección, de la pureza de Dios. Sí es un mediador, pero no es un excelente mediador. La ley es un mediador que expone al pecador. ¿Se acuerdan que les dije? Es como una máquina de resonancia magnética, ¿verdad? Cuando pasa la ley por encima de mí, muestra que yo soy pecador. Ese es el propósito de la ley. Para eso sirve la ley. Esa es la función. Fue diseñada para eso. Para que todos nos miráramos a la luz de la ley y dijéramos: soy pecador. Jesús es el mediador que redime al pecador. Y esa es la gran diferencia entre la ley y Jesús. Y Jesús vino a cumplir la ley. Porque la ley lo que hace es ¿qué? Exponer al pecador. Pero Jesús viene a aquel que ha sido expuesto como pecador, redimirlo. ¿Ok? Quiero enseñarles, creo que son 4 palabras teológicas el día de hoy. La primera de estas palabras es la palabra redención, y es precisamente de lo que estamos hablando ahorita. Cristo pagó el precio para comprarnos de nuevo, pagando la deuda del pecado. Esto es lo que significa redención. Cristo es un excelente mediador, porque no es como la ley que solamente expone al pecador. Cristo viene, paga el precio que a nosotros correspondía, paga la deuda del pecado. Usted y yo teníamos una deuda, Cristo viene y la paga. Y al hacerlo, pagó el precio para comprarnos de nuevo. Entonces, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual hablaban la ley y los profetas. Entendemos, uno, que la justicia de Dios se ha manifestado. Está al descubierto, ¿verdad? La ley de Dios está escondida. ¿La ley de Dios está escondida? Perdón, yo me equivoqué, por eso los confundí. ¿La justicia de Dios está escondida? No. La justicia de Dios se ha manifestado, ¿verdad? Según Romanos 3, 21 y 22. Se ha manifestado, está al descubierto, está claro, es sencillo. Además, la ley de Dios es independiente de la ley. Siguiente diapositiva, por favor. La ley de Dios es independiente de la ley. Perdón, la justicia de Dios es independiente de la ley. ¿Por qué digo que es independiente de la ley? Miren, cuando de repente Jesús, viene Jesús, establece el nuevo pacto y la gente está llegando a fe en Cristo Jesús, está dando cuenta que están creyéndole. Entonces, incluso los gentiles, ¿verdad? Están recibiendo el Espíritu Santo y hay todo un drama ahí, porque los judíos son los primeros en creer, pero después los gentiles llegan a la fe en Jesucristo y reciben el Espíritu Santo, y hay un conflicto entre los judíos porque dicen: ellos no están circuncidados, nunca han hecho nada de lo que nosotros hacemos, pero obviamente el Espíritu Santo está sobre de ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y Pablo es uno de los, y Pedro también es otro, de los que están muy involucrados en discernir
discernir, bueno, ¿qué hacemos con los gentiles que han llegado a fe en Cristo Jesús? Pensábamos que solamente era para nosotros. Y hay unos que les empiezan a decir, bueno, pues comienza a cumplir toda la ley, pues, y sobre todo los hombres, si no estás circuncidado, pues circuncídate, ¿verdad? Y guárdate de comer esto y aquello y lo otro. Y les empiezan a imponer la ley. Y Pablo es uno de los que dicen, no hagan eso. No es necesario que ellos cumplan esos pasos de la ley, porque ellos están hechos aceptos delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, aquellos que no cumplieron con todos los requisitos de la ley podían tener paz para con Dios. Eso me hace decir a mí que la justicia de Dios opera independiente de la ley de Dios. Viéndolo así, esto es la ley, esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios es más grande, es más poderosa y tiene mayor influencia que la ley de Dios. La justicia de Dios no está sometida y subyugada a la autoridad de la ley. La justicia de Dios es mayor que la ley. Además, la justicia de Dios fue prometida y profetizada en la ley. ¿Se acuerdan que les dije que el propósito de la ley era abrir la herida, mas no sanarnos? Continuamos con este pensamiento. La ley es no solamente la instrucción de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí, sino que es el conjunto de todos los escritos antecedentes a los evangelios, ¿verdad? Todos, salmos, proverbios, todo lo que está ahí pertenece a la ley de Dios. Y en la ley de Dios se habla acerca de la justicia de Dios hecha perfecta en la persona de Cristo Jesús. Es decir, tan lejos estuvo la ley de justificarnos que la misma ley siempre nos ha dirigido al medio de nuestra justificación, que es Cristo y su rectitud. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Esto también nos es claro por el versículo 21 y 22. La fe que justifica reconoce a Jesús como Señor y también como Salvador. Si yo pidiera que usted levantara la mano y me dijera si le gustaría que Jesús lo salvara. El pecado de usted y el pecado mío nos condena a una eternidad aparte de él, una eternidad de sufrimiento. Pero en Cristo Jesús podemos ser redimidos y no somos... No es que no hayamos pecado, sino que la justicia de Él, la palabra teológica es que es imputada sobre de nosotros y somos revestidos y somos purificados, somos hechos santos delante de Dios, a la vista de Dios, y entonces heredamos la vida eterna. Si yo dijera, ¿quién desea ese regalo? Todos levantaríamos la mano, amén, ¿verdad? A todos nos encantaría recibir eso, pero Jesús no será salvador de ninguno que no lo tenga por Señor. Esa es la paradoja de que la salvación es gratuita, pero no es fácil. ¿Ok? Habemos muchos, yo diría que probablemente todos los que creen que Dios existe desean la salvación. Pero no todos los que creen que Dios existe están dispuestos a ser enseñoreados por alguien más. Y si usted cree filosóficamente, si le preguntan y usted dice, no, sí creo que existe Dios, sí creo pues el recuento de la Biblia, que Él creó todas las cosas, y sí creo que Jesús es su Hijo, que fue una persona real que vino, sí creo que Jesús es quien dijo ser, que era el Hijo de Dios, que con su sacrificio hizo posible la expiación de todas las personas, incluido yo. Pero si usted no es enseñoreado por Dios, entonces da testimonio de que no ha creído realmente. Estar alineado filosóficamente o ideológicamente con el cristianismo no es equivalente a ser hijo de Dios y a ser hecho salvo. Jesús no será salvador de ninguno que no lo tenga por Señor. Y la justicia de Dios es para todos los que creen. Judíos, gentiles, paraguayos, colombianos, mexicanos, americanos. Es para todos los que creen. La justicia de Dios es para todos los que creen. Amén. Quiero enseñarles una segunda palabra teológica. Esta palabra es justificación. Y significa que Dios llama justo al pecador por medio de fe en la perfecta justicia de Dios. Es de lo que estamos hablando. Que la justicia de Dios nos alcanza a nosotros no porque nosotros somos perfectamente justos y siempre lo hayamos sido y siempre lo vayamos a hacer, sino porque hemos creído en Cristo Jesús, aquel que es perfecto en su justicia. Y por medio de la fe, por medio de esta creencia que tenemos en Él, hemos recibido por esta imputación la perfecta justicia de Dios sobre nosotros y delante de Dios somos vistos como justos. ¿Por qué? ¿Porque soy justo? No. Porque Cristo es justo y creí en Él.
Puse mi fe, puse mi esperanza, puse mi creencia en Él. Y la justicia de Dios es inquebrantable. Yo creo que todos hemos tenido, quizá no un pensamiento consciente, pero sí un sentimiento como este. El de preguntarnos, ¿realmente nos condena el pecado? ¿No tolerará a Dios un poquito? Como una leve, ¿verdad? Y incluso nos permitimos, pues no voy a hacer tal cosa horrible, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Una mentirita por aquí, un pequeño robo, un pequeño saldo de cuentas, ¿verdad? Un pequeño sarcasmo, o sea, y comenzamos a como que decir, bueno, esto sí lo puedo hacer, esto también, ¿no? Y como que estas pequeñas cosas sentimos que no nos condenan. La pregunta más grande es, ¿realmente me condenará el pecado? O solamente los pecados graves, ¿verdad? Sí, pues quizá Dios tolera un poquito, así como como algo un poquito de pecado, quizás sí pueda tolerar en mí, en los demás, porque al final de cuentas pues no estoy tan mal como fulano, ¿verdad? Como sutano y mangano, ¿verdad? No, rechismosa la hermana, ¿verdad? Al menos no estoy como ella. Sentimos en nuestro corazón. La justicia de Dios es inquebrantable. Dicho de otra manera, la justicia de Dios es intolerante. Quiero leerles un pasaje para que comprendamos lo intolerante que es Dios en su justicia. Dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Quién es el que no cometió pecado? Jesús. Y Dios el Padre lo trató como pecador a él. A alguien tenía que tratar como pecador. Y al único justo, al único puro, al único que era santo, a él lo trató como pecador para podernos alcanzar con su justicia. No, Dios tenía que castigar a alguien. No dijo Dios, pues porque todos son pecadores, entonces voy a dejar de ser justo, no voy a castigar el pecado con tal de poderlo recibir. Dios castigó el pecado, pero lo castigó en la persona de Cristo Jesús. Tan justo es Dios, tan enemistado está Él con el pecado, que al ver a su Hijo amado, a su amado Hijo, que su amado Hijo se hizo pecado, se agradó, dice la palabra de Dios, de machacarlo con males. Miren lo que dice Isaías 53:10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí no significa que a Dios le dio mucho gusto quebrantar a Jesús. No es lo que está diciendo. Está diciendo que Dios, que el Padre aceptó machacarlo a Él. Aceptó ese sacrificio, optó por ese sacrificio, con tal de redimirnos a nosotros. Tan intolerante es Dios que a alguien tuvo que castigar y dispuso a Dios en Jesús. Si el Padre no hizo entonces excepciones ni con Jesús, no los hará por nosotros. Y si no estamos en Jesús, podemos entonces esperar que nos aplaste el peso pleno de la ira de Dios. Solamente si estamos en Jesús, cubiertos y revestidos entonces de su justicia, es que podemos encontrarnos con Dios y esperar algo diferente a la total devastación, destrucción y sufrimiento. Solamente es en Jesús. El Padre no hizo excepciones ni con su Hijo. Cuando el pecado del mundo cayó sobre Él, lo machacó con males, dice la palabra de Dios. Continuamos leyendo Romanos 3:22, la segunda parte del 22 hasta el 24 dice, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Previamente dijimos que la ley es un mediador que expone al pecador. Jesús es un mediador que ¿qué? Redime al pecador. La ley expone al pecador, Jesús redime al pecador. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Lo acabo de decir. Exponer al pecador. ¿Y quién ha pecado? Según este versículo, todos, ¿ok? ¿Y a quién expone entonces la ley?
A todos, porque expone al pecador, ¿verdad? Todos han pecado, entonces nos expone a todos. Entonces, ¿por qué medio es que nosotros nos volvemos justificados? ¿Cuál es el vehículo para poder ser justificados por Dios? La fe en Cristo Jesús es excelente. Y por medio del vehículo de la gracia es que Dios nos otorga la justicia de Cristo. Es por medio de la gracia. La gracia, la definición de la gracia es favor y bendición inmerecida de Dios, ¿verdad? Si usted está vendiendo su carro y lo está vendiendo en $3,000 y yo le doy $3,000 y usted me da su carro, eso no es gracia. ¿Ok? Porque no es inmerecido, ¿verdad? Es merecido. Usted me pidió 3,000, yo le di 3,000, me dio su carro. Eso es justicia, ¿verdad? La gracia no es gracia a menos de que sea inmerecida, ¿ok? Favor y bendición inmerecida de Dios. Es decir, usted es pecador delante de Dios y aún así Dios le da su favor y le da su bendición. Eso es gracia. En eso consiste la gracia. Quiero darles otro ejemplo de... vamos a contrastarlo con misericordia. Sí, gracia por un lado, misericordia por otra. Gracia es recibir una bendición que no merecemos y misericordia es, yo le llamaría lo opuesto, que es no castigar a pesar de merecerlo. Entonces gracia es recibes bendición aunque no lo mereces. Misericordia es no recibes el castigo que mereces. ¿Okay? En la etapa de mi vida, quiero que pongas la foto, por favor. En una etapa de mi vida, cuando yo estaba aprendiendo esto, estaba haciendo mucho ministerio con jóvenes y los que han participado del ministerio de jóvenes se van a identificar. El ministerio con jóvenes es muy lento nos vamos a ver y vamos a ensayar y vamos a limpiar el salón y luego vamos a tener la reunión de jóvenes y luego vamos a tener una junta y todo. Y cuando menos piensas son 9 horas de tu día invertidas en actividades de jóvenes con mucho esperar, ¿verdad? Y terminas esto y nomás estás esperando que lleguen los chamacos y llegan 2 y te estás con los 2 y yo era como el adulto, entonces estás con los 2 en lo que llegan los demás, no te puedes ir y se acaba todo y no llegan los papás por los chamacos y estás con los chamacos, o sea, es mucho esperar, mucho esperar. Y en una de esas mañanas que se convirtieron en tardes y noches, ¿verdad? Donde estábamos un sábado con los jóvenes de la iglesia, había un muchacho llamado Alonso. Y Alonso era muy grande, era un gigante, era grande y estaba muy robusto y él tenía alguna discapacidad de aprendizaje o de algo, entonces no estaba muy al tanto nunca de nada, ¿verdad? Se llamaba Alonso y Alonso llegó, su mamá llegaba y lo usaba el grupo de jóvenes, yo creo que muchos padres. Usaba el grupo de jóvenes como daycare, pues así, ¿no? Llegan y los avientan así y regresan por ellos hasta la noche, ¿no? Y nos llegó Alonso. Y en cuanto llegó Alonso, nosotros todos habíamos cooperado para una pizza. Y otro detalle de hacer ministerio con jóvenes es nadie tiene dinero para nada. O sea, todos cooperan de 50 pesitos, que acá en Estados Unidos son como $2.50, ¿verdad? O sea, como nada, todo es... Y pues compramos una pizzita y éramos 10 chamacos, ¿no? Entonces a cada quien le tocaban olerla y lamerla por abajo y ya era todo lo que te tocaba, ¿no? Y con mucho sacrificio habíamos mandado pedir esta pizza, nos la trajeron solamente una porque estábamos muy cerca de la pizzería, no porque entregaran... Porque era como muy poco pedido para la entrega, pero como estábamos cerca, llegaron a entregar. Y llega Alonso, grandulón, y muy quitado de la pena, comienza a comer con todos nosotros. Y todos los niños de iglesia, niños así, preciosos hijos de cristianos, así, y todos así, pues nomás lo miraban que comía y que comía y que comía, y ahí estábamos compartiéndonos pedazos de pizza y comiéndonos las orillas, ¿no? Por el hambre que teníamos. Y en esta etapa de mi vida yo ya estaba empezando a predicar, a enseñar, y yo acababa recién de haber conocido la definición de misericordia y de gracia, y le digo a Alonso, ¿cuándo cooperaste para la pizza? Le digo. Y me dice, no, nada, yo no cooperé nada. Y le dije, y entonces, ¿cuánta pizza crees tú que te mereces comer? Y me dice Alonso, pues si quieres no como, me dice. No, come, pero ¿cuánta crees que te mereces? Ya está así con la boca llena, ¿no? Y me dice, pues nada, ¿verdad? Y le digo, eso es gracia, le digo.
Eso es gracia. Cuando te estás tragando bien rico una pizza, tú ni la pediste, ni sabías que le iban a pedir, no cooperaste en nada, ¿verdad? Y te la estás comiendo así bien rico, así como que se acomodaron todas las cosas para que tú llegaras a una pizza caliente con tus amigos, ¿verdad? Y te la estás comiendo, nada hiciste para merecerlo. Eso es gracia. Eso es, y es lo que Dios nos ofrece a nosotros. No hiciste nada para merecer, más no te lo mereces. Cero te mereces. Pero Dios te da su favor. Y Dios te da su bendición. Y por medio de este vehículo de la gracia, Dios te cubre a ti de justicia. ¿Eres justo? No. Aparte de Cristo. Pero en Cristo, tu justicia es perfecta. No lo merecías, no pagaste nada. Pero Dios la pone por encima de ti. Todos somos indefensos, todos somos incapaces de alcanzar la justicia de Dios según la ley en nuestras fuerzas. El único medio para otorgarnos la justicia de Dios es ¿qué? Es gracia. Es gracia. Por medio de la gracia, la justicia de Dios es puesta sobre nosotros. Quiero enseñarles un tercer término teológico, y es expiación sustitutiva. Esto se refiere a borrar las culpas de otro, purificándolo de ellas por medio de su sacrificio. En la Biblia lo vemos, en que Jesús murió en nuestro lugar tomando el castigo que nosotros merecíamos. Y la primera ilustración de esto que yo encuentro en la Biblia es en Génesis 22:2, la historia de Abraham y de Isaac. Muchos recordarán que el Señor le pide que ofrezca a su hijo Isaac en holocausto a él. Esa palabra holocausto, si usted no lo conoce, es hacer un sacrificio de un animal, matarlo y quemarlo. Y Dios le dice que lo haga con su hijo, en aquel entonces su primogénito, y Abraham en obediencia hace un viaje, emprende un viaje de 3 días, no un viajecito, un viaje de 3 días. Cuando llega al lugar donde hará el sacrificio, deja a sus criados y sube con el niño, y va subiendo con Isaac. Isaac le pregunta a su padre: oye, pa, aquí tenemos la leña y tenemos el fuego y tenemos, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta: el Señor proveerá el cordero para el holocausto. Yo no sé si él tenía fe que Dios iba a proveer un cordero real, o no tenía corazón para decirle qué le había pedido Dios. Pero eso le contesta: el Señor proveerá el cordero para el holocausto. Y subiendo, ata al niño y lo prepara para sacrificarlo. Y en el momento en que va a apuñalarlo, el ángel del Señor se lo impide. Le impide que ponga mano sobre el muchacho, y en ese momento Abraham descubre que hay un carnero enredado en un matorral cercano, y entonces con el cordero hace sacrificio al Señor. El Señor protege la vida de Isaac. Es decir, lo que Dios había pedido de Abraham permitió que se hiciera no con Isaac, sino con un cordero. Y este es el concepto de los sacrificios en todo el Antiguo Testamento. Es que si usted pecaba, entonces usted tomaba un animalito y lo mataba. Y era como una manera de que, como, con esta muerte expiar mi pecado. Pero miren lo que dice, esto es Romanos 3, 25 al 26, dice: Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Escuche bien esto: así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia, digan paciencia, había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dice que pasaba por alto las ofensas. Es decir, yo entiendo aquí que cuando se sacrificaba un animal en el Antiguo Testamento, ese sacrificio de animal no perdonaba a nadie, no limpiaba a nadie, no depositaba la justicia de Dios sobre de nadie, sino que hacía que Dios era un indicador para Dios de pasar por alto esta ofensa hasta que hubiera un sacrificio digno, hasta que hubiera uno que pudiera, que fuera totalmente puro, que fuera totalmente santo, y que muriera. Entonces habría un sacrificio bueno y suficiente para perdonar. Dice: había pasado por alto los pecados pasados. Dios lo hizo en su paciencia. Entonces, cuando alguien pecaba en la antigüedad, hacía un sacrificio expiatorio, pero era simbólico, porque ese animalito no justificaba, sino que mostraba que tenías fe en Dios para realizar esta palabra que acabo de enseñarles, que es expiación sustitutiva. Tú tienes fe en Dios para que haya un sacrificio que tome tu lugar, ¿verdad? Un sacrificio que pague tu deuda.
Y Dios pasaba por alto el pecado, esperando el sacrificio de uno perfecto. ¿Ese perfecto quién es? Jesús. Y entonces, en Jesús, Dios ofreció un sacrificio para obtener el perdón de pecados. Cuando el pecado de la humanidad fue depositada sobre de Jesús, no fue el pecado de todos los vivientes de su era, fue el pecado de todos los antepasados, todos los que ya habían muerto, fue depositada sobre él. Fue el pecado de usted, fue el pecado mío. Todos los que habrían de venir, que habrían de pecar, su pecado, mi pecado, su pecado, fue echada sobre la persona de Cristo Jesús. Y por medio de él podemos recibir perdón. ¿Quién quiere ese perdón? Amén. Ese perdón se recibe por la fe en su sangre. Quiero invitar al grupo de alabanza que me acompañe. Vamos a cerrar con un tiempo de alabanza, pero no quiero dejar pasar este momento sin extender la invitación. Si usted el día de hoy o en el trayecto de su vida se ha conocido pecador, ha dicho, sí, me doy cuenta que las exigencias de la ley, como una máquina de resonancia magnética, cuando muestran mi interior, me revelan a mí, me exponen a mí como pecador. Y yo entiendo que Dios es intolerante, totalmente intolerante en su justicia. Que si soy pecador, entonces soy acreedor a la ira de Dios, a los juicios de Dios. Pero también creo que Jesús es quien dice ser. Y creo que vivió la vida que las escrituras dicen que vivió. Y murió la muerte que dicen los evangelios que murió. Y que al morir, Él hizo un sacrificio expiatorio que no me salva porque sí, pero si yo la creo y si yo me arrepiento de mis pecados, si yo recibo el perdón de Él, entonces por medio de la gracia Dios me cubre de la justicia de Dios. Si usted hoy entró en conciencia de todo eso, quiero invitarle a que haga conmigo una oración. Y es el simple hecho de declarar todo eso que acabo de decir. Para que reciba la salvación de Dios, Dios salva, pero también se comprometa a ser enseñoreado por Dios. Jesús no será salvador de nadie que no lo tenga también por Señor. Y el día de hoy quiero invitarle a que usted elija la salvación que Jesús extiende el día de hoy por medio de su expiación, su sacrificio expiatorio, pero también se comprometa a ser enseñoreado por Él, a vivir para Él, no para sí mismo, sino para Él y su gloria. Si usted desea hacer ese compromiso el día de hoy, ahí donde está en su corazón, ore la siguiente oración. Dígale: Señor, hoy me acerco delante de ti. Reconozco que soy pecador. Cuando yo miro tu ley, cuando yo miro las enseñanzas que están en la Biblia, yo detecto que he desobedecido. Yo detecto que yo he pecado en contra de ti. Y en ese sentido la ley ha cumplido su propósito, me ha expuesto a mí como pecador. Y yo sé que estoy expuesto delante de ti como pecador. Y yo sé que es solamente mediante la fe en Cristo Jesús que puedo alcanzar la salvación. Y el día de hoy yo quiero poner mi fe en Él. Y no solamente de una manera ligera e ideológica, no quiero decir, sí creo en Dios, sí creo en Jesús. Sino que quiero creer y quiero ser enseñoreado por Él. Yo quiero ya no vivir para mí, según mis planes, según mi conveniencia, sino vivir según los planes de Dios. Para mí, para toda la humanidad, para este tiempo en la historia, yo quiero serte útil. Ven, perdona mis pecados, justifícame y hazme acepto delante de ti, Señor. Gracias, Jesús, por haber sido obediente al Padre, por haber hecho posible que nosotros alcanzáramos la salvación. Gracias por haber hecho posible que nosotros te reconociéramos, que nosotros nos arrepintiéramos. Gracias porque tú eres el perfecto sacrificio que satisface la justicia de Dios. Su justicia es inquebrantable, pero por medio de ti hay una forma que yo sea hecho acepto, y el día de hoy pongo mi fe en ti. Enséñame los siguientes pasos para crecer, para afirmarme en la fe y para servirte con mi vida. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.
¿Por qué no se pone de pie y vamos a alabar juntos a nuestro Dios?